El nombre de Jeremías resuena a través de los siglos, trayendo a la luz la figura de uno de los profetas más intensos y emocionantes de la Biblia. En una época marcada por el caos y la inestabilidad, se le dio una misión casi impensable: alertar al reino de Judá sobre la destrucción inminente debido a su infidelidad a Dios. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de este profeta, que con ojos llenos de lágrimas y una voz llena de emoción, transmitió verdades divinas que pocos querían escuchar. Imagina una nación al borde del colapso. Aún así, en su infinita misericordia, Dios seguía enviando mensajes de advertencia, esperanza, juicio y restauración, todo a través de un hombre. Este hombre era Jeremías, el profeta de las lágrimas. Nacido a finales del siglo VII a.C., creció en un período de profundas transformaciones políticas y religiosas. El reino de Judá, gobernado por una serie de reyes que a menudo desviaban al pueblo de los caminos de Dios, estaba en declive. Una nación que antes era próspera y protegida por la alianza con el Señor, caminaba inevitablemente hacia la destrucción. Fue en este escenario sombrío que Dios eligió a Jeremías como su portavoz, una voz solitaria, clamando en medio de un desierto espiritual. Desde muy joven, Jeremías sintió el peso de su llamado, una responsabilidad que nunca buscó, pero aceptó con renuencia y obediencia. La Biblia revela que antes de su nacimiento ya había sido separado para esta misión. Antes de que nacieras te conocí, antes de que salieras de tu madre te santifiqué, a las naciones te di por profeta. Jeremías 1:5. Una misión divina que no podía rechazar, a pesar de sus miedos e inseguridades. Jeremías era consciente del sufrimiento que este viaje le traería. Él sabía que al convertirse en la voz de Dios en un tiempo de tanta rebelión, enfrentaría desafíos inmensos. La llamada de Dios, clara e inconfundible, no fue aceptada a la ligera. Era una misión cargada de dolor, rechazo y soledad. Jeremías, como cualquier joven, se enfrentaba a sus propios miedos e inseguridades. No se veía como un gran orador o como alguien capaz de desafiar reyes y naciones. Cuando Dios lo llamó, su primera reacción fue la de vacilación, revelando su humanidad y autoconciencia. «Ah, Señor Dios, no sé hablar porque soy un niño». Jeremías 1:6. Este momento revela la vulnerabilidad de Jeremías, un joven profundamente consciente de sus limitaciones. Para Dios, sin embargo, las debilidades humanas no son un obstáculo, sino una oportunidad para manifestar su fuerza. El Señor respondió al temor de Jeremías con una promesa poderosa. «No digas, yo soy un niño, porque a todos los que te envío irás, y todo lo que te mando lo dirás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte». Jeremías 1:7-8. Aun con estas palabras de consuelo, Jeremías enfrentó su llamado con un corazón pesado. Él sabía que sus palabras eran más que las suyas, eran de Dios. Aquel que lo conocía antes de su nacimiento, le había escogido para transmitir verdades que pocos se atreven a escuchar. Con lágrimas en los ojos, Jeremías comenzó su ministerio, un viaje marcado por la tristeza, el sufrimiento y una inquebrantable fidelidad al Dios de la Biblia. El reino de Judá estaba al borde del colapso, y las advertencias de Jeremías eran un último clamor por arrepentimiento. Pero Jeremías no se limitaba a hablar de calamidad y destrucción inminente. Él convocaba un sincero retorno a Dios, una invitación para reiniciar el pacto y los mandamientos descuidados. Así comenzamos nuestra exploración de la vida y el ministerio de Jeremías, el profeta de las lágrimas. Al sumergirnos en su historia, veremos no solo a un hombre que sufrió por su fe, sino a un siervo fiel que, ante inmensas adversidades, permaneció firme en la misión que Dios le confió. La llamada de Jeremías lo lanzó en un viaje lleno de desafíos. No sería simplemente otro profeta, sino el portavoz de Dios en un período de crisis intensa. Durante el reinado del justo Josías, todavía había esperanza de que Judá pudiera regresar a los caminos del Señor. Con el paso de los años, se hizo evidente que el corazón del pueblo de Judá estaba endurecido. Jeremías recibió una misión que requería un valor excepcional: advertir sobre la destrucción inminente si no había un arrepentimiento sincero por los pecados cometidos.
La nación, que se había alejado de la fuente de aguas vivas, estaba a punto de enfrentar las amargas consecuencias de su rebelión. Dios, por medio de Jeremías, clamaba: «Porque mi pueblo ha hecho dos males. A mí me han dejado el manantial de aguas vivas, y han cavado cisternas, cisternas agrietadas, que no retienen las aguas». Jeremías 2:13. La misión de Jeremías era un acto de profundo amor divino. Dios, en su infinita misericordia, no quería la destrucción de su pueblo, sino su arrepentimiento y vuelta a Él. Sin embargo, la tarea de Jeremías no era fácil. Se enfrentaba a la resistencia de un pueblo que prefería escuchar las palabras suaves y engañosas de los falsos profetas, en lugar de las duras pero necesarias advertencias de Dios. La idolatría y la corrupción espiritual eran los principales objetivos de los mensajes de Jeremías. Él veía con tristeza cómo el pueblo de Dios había cambiado la gloria del Señor por ídolos inútiles y se había alejado del verdadero Dios para seguir a dioses falsos, incapaces de ofrecer cualquier ayuda real. El corazón de Jeremías se rompía al presenciar la decadencia espiritual de Judá, una nación llamada a ser santa y separada. Con fervor, él proclamaba las palabras que el Señor le confió, exponiendo el pecado del pueblo y llamándolo de nuevo a la rectitud. A pesar de sus advertencias sinceras, Jeremías se enfrentaba al desprecio y el rechazo, incluso de los líderes religiosos que deberían ser los primeros en escuchar y arrepentirse. Durante su misión, Jeremías se enfrentaba a un dilema profundo: ¿cómo seguir predicando a un pueblo que se negaba a escuchar? Aún así, él persistió, consciente de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Sus advertencias no eran meras palabras al viento, sino un esfuerzo desesperado para salvar a Judá de la destrucción inminente. Con cada nueva profecía y mensaje, Jeremías renovaba su compromiso con Dios, incluso cuando el peso de su misión se hacía casi insoportable. Él entendió que su ministerio no sería evaluado por el número de conversiones o por la popularidad, sino por la firme fidelidad a la llamada divina. A medida que avanzaba en su viaje profético, las consecuencias de esa lealtad se manifestaban de formas dolorosas. Jeremías se convirtió en una figura cada vez más controvertida en Judá, desafiando valientemente la corrupción y la idolatría de su tiempo. Sin embargo, ese valor tuvo un alto costo. Se enfrentó a persecuciones implacables, tanto del pueblo como de los líderes religiosos y políticos. Su compromiso de proclamar la verdad divina, incluso cuando era impopular, lo convirtió en un blanco constante de ataques y represalias. Dios ya había advertido a Jeremías sobre la resistencia que enfrentaría, pero también le hizo una promesa inquebrantable: «Y pelearán contra ti, pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo para librarte», dice el Señor. Jeremías 1:19. Entre las adversidades que Jeremías enfrentó, una de las más notorias fue la prisión ordenada por el sacerdote Pachur. Aún así, Jeremías se mantuvo firme, sin intimidarse para decir la verdad, por más dura e impopular que fuera. Había recibido una severa palabra del Señor, una profecía que anunciaba la inminente destrucción de Jerusalén y del templo, el corazón espiritual de Judá. Para el pueblo y sus líderes religiosos, era inconcebible que Dios permitiera tal calamidad, especialmente contra el templo, la propia casa del Señor. Sin embargo, Jeremías, movido por una profunda comunión con Dios, seguía proclamando sus palabras de juicio en las puertas del templo, instando al pueblo a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Entre los líderes religiosos que se oponían ferozmente a Jeremías estaba Pachur, el sacerdote responsable de la seguridad del templo. Para Pachur, las profecías de Jeremías no eran solo molestas, sino una grave amenaza a la estabilidad y la autoridad de los líderes religiosos. En la visión de Pachur, Jeremías era un agitador, alguien que necesitaba ser silenciado para preservar el orden. Él veía los mensajes de Jeremías como un ataque directo a su posición y al status quo que defendía. Consumido por la ira y el desprecio, Pachur decidió actuar contra Jeremías. Ordenó la captura del profeta, sometiéndolo a brutales azotes que no solo le causaban un intenso dolor físico, sino que también buscaban humillarlo públicamente.
Después del castigo, Jeremías fue puesto en un cepo, un dispositivo de tortura que inmovilizaba sus manos y pies, forzándolo a permanecer en una posición dolorosa. El cepo fue fijado en la entrada superior de Benjamín, una de las principales entradas del templo, para que todos los visitantes vieran al profeta en su aflicción. Este era un claro intento de desacreditar a Jeremías, presentándolo como un criminal ante los ojos del público. Durante toda la noche, Jeremías no solo soportó el dolor físico, sino también la humillación pública. A pesar de esto, su determinación no vaciló. Él sabía que su misión era más grande que el sufrimiento inmediato. Al día siguiente, cuando Pacur ordenó su liberación, Jeremías no se dejó intimidar. En lugar de retroceder, lanzó una nueva profecía directamente contra Pachur. El profeta declaró que el nombre de Pachur sería cambiado a Magor Misabibe, que significa terror por todos lados, reflejando el terrible destino que esperaba al sacerdote. Jeremías predijo que Pacur y su familia serían llevados cautivos a Babilonia, donde encontrarían la muerte, y serían enterrados como resultado de su rebelión contra Dios. Este episodio, registrado en Jeremías 20:1-6, ilustra el valor del profeta ante la feroz oposición. Sin embargo, el viaje de Jeremías no fue solo una batalla externa. También enfrentó profundas crisis internas. En momentos de angustia intensa, Jeremías lamentó el día de su nacimiento, cuestionando por qué Dios lo había elegido para una tarea tan dolorosa. En Jeremías 20:7-9, él expresa su desesperación y revela la intensidad de la lucha espiritual y emocional que estaba enfrentando. Era una batalla constante entre el deseo de rendirse y la irresistible compulsión de cumplir la llamada divina. Sin embargo, aún más difíciles desafíos esperaban a Jeremías en su misión. Jeremías se había convertido en una figura extremadamente impopular entre los líderes políticos y militares de Judá. Entre los más enfurecidos estaban los príncipes de Judá, que veían en las profecías de Jeremías una amenaza directa a su autoridad y la supervivencia de la ciudad. Indignados con los mensajes del profeta, fueron al rey Sedequías, exigiendo un castigo severo. Sedequías, un rey débil e indeciso, se encontraba dividido entre el temor de los líderes y la conciencia de la verdad en las palabras de Jeremías. Cediendo a la presión de los príncipes, el rey autorizó un castigo brutal. Los príncipes decidieron silenciar a Jeremías de una manera cruel y simbólica, arrojándolo en un aljibe. Este depósito, perteneciente a Malquías, uno de los príncipes, estaba seco, pero lleno de barro espeso y profundo. Jeremías fue arrojado en la cisterna, hundiéndose en el barro hasta que quedó casi inmovilizado. Rodeado por la oscuridad, la humedad y el frío, su muerte por inanición o asfixia parecía inminente. Los príncipes pensaban que al dejar a Jeremías allí, podrían callarlo sin derramar sangre. Pero en medio de la oscuridad y la desesperación, la providencia divina se manifestó de forma inesperada. Ebed-Melech, un etíope que servía en la corte de Sedequías, se enteró de la injusticia cometida contra el profeta. Movido por la compasión y el valor, Ebed-Melech decidió actuar. Aun sabiendo los riesgos que corría, buscó al rey Sedequías y denunció la crueldad perpetrada contra Jeremías. Tocada por la injusticia o movido por un sentimiento de culpa, Sedequías autorizó el rescate del profeta. Decidida a salvar a Jeremías, Ebed-Melech reunió a algunos hombres e improvisó cuerdas hechas de trapos y ropas viejas. Con gran cuidado y esfuerzo, bajó estas cuerdas en la cisterna y le dijo a Jeremías que las atara alrededor de sus brazos para ser sacado. Este acto de bondad y valentía no solo salvó la vida de Jeremías, sino que también destacó la integridad de Ebed-Melech, un extranjero que, a diferencia de los líderes de Judá, no dudó en hacer lo correcto. Cuando Jeremías fue finalmente rescatado de la cisterna, su condición era desoladora. Agotado y cubierto de barro, el profeta todavía luchaba por sobrevivir, pero su situación había cambiado, aunque solo un poco. Su traslado al patio de la guardia, aunque modesto, simbolizaba la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento extremo. Este episodio trasciende la simple narrativa de persecución.
es un poderoso testimonio de la providencia divina. Incluso ante la muerte inminente, Jeremías fue sostenido por la intervención de Ebed-Melech, ilustrando que Dios no abandona a aquellos que permanecen fieles, incluso en las horas más oscuras y desesperadas. La historia de Jeremías en la cisterna nos recuerda que por más profunda que sea la cisterna de dificultades en las que nos encontramos, siempre hay esperanza y rescate en la fidelidad de Dios. Este episodio no solo refleja el sufrimiento y la perseverancia del profeta, sino también la intervención divina en momentos críticos. Con su libertad temporal, el ministerio de Jeremías continuó, aunque sus mensajes se volvieron cada vez más oscuros y urgentes. Se le encargó proclamar el juicio de Dios sobre Judá, y una de las profecías más devastadoras que recibió fue la inminente destrucción de Jerusalén. La ciudad, que un día simbolizó la presencia de Dios y el centro de la adoración, estaba ahora destinada a la ruina debido a la continua desobediencia y rebeldía de sus habitantes. Jeremías no dudó en describir el desastre inminente. Sus advertencias, aunque dolorosas y difíciles de escuchar, eran el núcleo de su ministerio. Él sabía que su misión no era asegurar la aceptación o popularidad, sino ser fiel a la llamada divina, sin importar las consecuencias. La destrucción de Jerusalén no sería solo un evento devastador, sino una prueba de la justicia de Dios, cumpliendo las palabras que él había confiado al profeta. La vida de Jeremías es un ejemplo notable de fe inquebrantable y dedicación a la llamada de Dios, incluso en medio de adversidades extremas. Su historia nos desafía a todos a mantener la firmeza en nuestra fe, confiando que así como Dios sostuvo y guió a Jeremías a través de los momentos más difíciles de su viaje, también Él nos sostendrá y guiará a través de nuestras propias dificultades. Jeremías 25:9 ilustra la gravedad del mensaje que el profeta trajo. «He aquí que yo enviaré a buscar a todas las familias del norte», dice el Señor, «así como a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré sobre esta tierra, y sobre sus moradores, y sobre todas estas naciones alrededor, y los destruiré totalmente, y haré de ellos un espanto y un horror silbar, y una desolación perpetua». Esta profecía reveló que Dios usaría a Nabucodonosor y Babilonia como instrumentos de su juicio contra Judá y las naciones vecinas, un anuncio devastador que desafiaba la creencia popular de que Jerusalén era inviolable. La arraigada creencia de que Jerusalén y el templo estaban bajo protección divina era tan fuerte que muchos en Judá creían que Dios nunca permitiría la destrucción de su santa ciudad. Jeremías desafió esta falsa seguridad con valentía y convicción, afirmando que la propia presencia de Dios había sido profanada por la idolatría y el pecado desenfrenado del pueblo. En respuesta a esta corrupción, Dios usaría a Nabucodonosor para traer el juicio sobre Jerusalén. La profecía de Jeremías no solo conmocionó a sus oyentes, sino que también provocó una reacción intensa, especialmente entre aquellos que preferían mensajes de esperanza más convenientes. Un ejemplo notable fue la confrontación con el falso profeta Ananías. Ananías proclamó un mensaje contrario al de Jeremías, afirmando que el yugo babilónico sería roto en 2 años y que los cautivos y los tesoros del templo serían restaurados a Jerusalén. Con amarga ironía, Jeremías expresó su deseo de que las palabras de Ananías fueran ciertas, pero sabía que eran engañosas. Él declaró en el nombre de Dios que Ananías estaba engañando al pueblo y que en lugar de paz habría guerra, hambre y pestilencia. La veracidad de las palabras de Jeremías fue confirmada cuando murió Ananías, evidenciando la autenticidad del mensaje de Dios y la condena de los falsos profetas que distorsionaron sus palabras. El valor de Jeremías para mantener la verdad, incluso ante una gran oposición y peligro personal, sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la fidelidad a la llamada divina. Él enfrentó el desprecio y el rechazo por su integridad, mostrando que la lealtad a Dios y a su verdad a menudo viene con un alto precio, pero es el camino hacia la verdadera justicia y revelación divina. A pesar de la dureza de sus profecías y el sombrío escenario del cautiverio inminente,
Jeremías trajo mensajes de esperanza y renovación. En Jeremías 29, 10-11, encontramos una promesa divina de restauración después del período de sufrimiento. Porque así dice el Señor: cuando hayan pasado 70 años en Babilonia, os visitaré y cumpliré mi buena palabra con vosotros, trayéndoos de nuevo a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que deseáis. Esa promesa ofreció esperanza y consuelo a los corazones de los exiliados, recordándoles que aún en medio del sufrimiento y el severo juicio, Dios no abandonaría completamente a su pueblo. El mensaje de Jeremías seguía proclamando la fidelidad de Dios, incluso ante grandes adversidades, y ofrecía un atisbo de esperanza para el futuro. La profecía de Jeremías se cumplió con la invasión babilónica y la consiguiente destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. El templo fue arrasado y gran parte de la población fue llevada al exilio en Babilonia. Aquellos que se habían burlado de las palabras del profeta enfrentaron la dura realidad predicha. Jerusalén, una vez llena de gloria y esperanza, se convirtió en un campo de ruinas y lamentaciones, y el sufrimiento resonó entre las piedras rotas y los corazones rotos de los sobrevivientes. Sin embargo, la destrucción no solo cumplió las profecías de Jeremías, sino que también puso de manifiesto el poder inmutable de las promesas de Dios. Incluso en medio del juicio, la historia de Jeremías destaca que la fidelidad de Dios se extiende más allá del castigo. Dios no solo cumple sus promesas de juicio, sino que también promete restauración y renovación. El compromiso de Dios con la restauración de su pueblo, después de 70 años de cautiverio, ilustra su deseo de traer la curación y redención, incluso después del sufrimiento más profundo. La vida y el ministerio de Jeremías nos enseñan que incluso en tiempos de gran adversidad y duda, la fidelidad a Dios y la confianza en sus promesas pueden sostener e inspirar. La narración de Jeremías es un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y renovación garantizada por la fidelidad de Dios. Después de la devastación de Jerusalén, Jeremías, el profeta que había predicho con aterradora precisión la destrucción, expresó su dolor y tristeza de manera profunda y conmovedora en el libro de las Lamentaciones. Este libro no es solo un registro histórico, sino un grito intenso de desesperación y sufrimiento, reflejando la completa ruina de la nación, la ciudad y el pueblo. Como está sentada solitaria la ciudad, antes poblada, se ha convertido en viuda a la que fue grande entre las naciones. Lamentaciones 1:1. Este lamento inicial captura la drástica transformación de Jerusalén, que pasó de una ciudad vibrante y llena de vida a una desolada y abandonada. El libro de las Lamentaciones está estructurado en un formato acróstico, con cada capítulo comenzando con una nueva letra del alfabeto hebreo. Este formato refleja el intento de imponer algún orden al caos, una manera de articular el dolor y la confusión resultantes de la destrucción. Jeremías, a menudo llamado el profeta de las lágrimas, derrama su alma en cada línea, describiendo no solo la devastación física de Jerusalén, sino también el profundo sentimiento de abandono espiritual que impregnaba al pueblo. El templo, centro de la adoración a Dios, estaba en ruinas, y la gente sentía como si Dios los hubiera abandonado. Las palabras de Lamentaciones no solo capturan el luto por la pérdida material y espiritual, sino que también ofrecen un espacio para reflexionar sobre la fidelidad de Dios, incluso en las horas más oscuras. Incluso en medio del sufrimiento, hay una esperanza implícita en el libro de los lamentos. La certeza de que después de la tormenta, Dios restaurará y renovará, cumpliendo sus promesas de reconciliación y renovación, es un mensaje subyacente. Así, la historia de Jeremías y su lamento se convierten en un testimonio duradero de la complejidad del sufrimiento y de la esperanza en medio del juicio divino. El Señor se ha convertido en enemigo, devoró a Israel, devoró todos sus palacios, destruyó sus fortalezas y multiplicó la tristeza y el lamento
en la hija de Judá. Lamentaciones 2:5. Las lamentaciones de Jeremías capturan el intenso dolor de un pueblo enfrentando las consecuencias de su propia desobediencia. El profeta no solo llora por las pérdidas tangibles, vidas, hogares y el templo, sino también por la pérdida del favor de Dios, un sufrimiento que es tanto físico como espiritualmente devastador. Jeremías reconoce que la destrucción de Jerusalén fue un juicio justo de Dios, pero eso no disminuye la intensidad de su dolor personal y colectivo. Expresa un sentimiento de culpa compartida, creyendo que las calamidades que se abaron sobre la ciudad fueron merecidas por los pecados persistentes de sus habitantes. Pecaron los profetas, y los sacerdotes de la ciudad santa derramaron en ella la sangre de los justos. Lamentaciones 4:13. Este reconocimiento del pecado y la justicia divina es un tema constante a lo largo del libro, mostrando que incluso en medio de la lamentación hay una comprensión de que Dios sigue siendo justo y soberano. Sin embargo, en medio de la oscuridad y la desesperación de las lamentaciones, hay destellos de esperanza y vislumbres de la misericordia de Dios. Jeremías, incluso en su profundo sufrimiento, no pierde la visión de la compasión divina. Él recuerda a la gente que la disciplina de Dios, aunque severa, no es el fin de la historia. Sus palabras ofrecen un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio de que, a pesar de todo, la fidelidad de Dios permanece firme. Hay un camino para la restauración, y la gracia de Dios es aún mayor que el juicio. El libro de Lamentaciones no termina con una resolución completa, pero deja al lector con un sentido de expectativa y esperanza. Sus palabras recuerdan que por más dolorosas que sean las consecuencias del pecado, la puerta de la esperanza nunca está completamente cerrada. Jeremías no solo narra la destrucción de Jerusalén, sino que también abre el camino para el próximo capítulo de la historia de Israel, un capítulo que estará marcado por la renovación y el regreso a la alianza con Dios. La promesa de restauración y renovación, que parece lejana en medio de la ruina, es la luz que brilla en la oscuridad de las lamentaciones. Incluso después de la destrucción y el duelo, el compromiso de Dios con su pueblo no se extingue. El libro de las Lamentaciones nos invita a reflexionar sobre el poder de la misericordia divina y la certeza de que, a pesar de las consecuencias del pecado, la redención y la restauración son siempre posibles. La esperanza se entrelaza con el sufrimiento, preparando el camino para un futuro renovado y restaurado, una promesa que se hace realidad a lo largo de la historia bíblica. En los últimos días de su ministerio, Jeremías se enfrentó a un escenario aún más desafiante. Con Jerusalén destruida y la mayoría de la gente exiliada en Babilonia, los pocos que quedaban en Judá estaban desesperados. En lugar de volverse a Dios y escuchar las palabras del profeta, decidieron buscar protección y seguridad en Egipto. Para ellos, Egipto parecía la última esperanza de escapar de la ira babilónica. Sin embargo, Jeremías, fiel a su llamado, continuó advirtiéndoles contra esa decisión. Él proclamó que la aparente seguridad que Egipto ofrecía era una ilusión y que la desobediencia continuaría trayendo terribles consecuencias. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: como mi furor se derramó sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre vosotros. Jeremías 44:2. A pesar de las advertencias claras y directas de Jeremías, los líderes y el pueblo de Judá estaban decididos a huir a Egipto. Ignorando completamente las palabras del profeta, lo acusaron de traición y afirmaron que estaba conspirando con los babilonios. Jeremías trató de disuadirlos de su terquedad, pero sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, los líderes decidieron secuestrar a Jeremías y llevarlo por la fuerza a Egipto junto con el resto del pueblo. Este acto de rebelión no solo desafiaba las órdenes directas de Dios, sino que también sellaba el destino de aquellos que lo seguían. En Egipto, Jeremías continuó profetizando, ahora en una tierra extranjera, lejos de la patria devastada. Sus palabras, sin embargo, se mantuvieron claras e intensas. Sabéis que hoy testificáis contra vosotros mismos,
porque habéis pecado contra el Señor vuestro Dios. Jeremías 44:22. Su mensaje se mantenía firme, advirtiendo sobre las consecuencias de la desobediencia y la inevitabilidad del juicio divino. Egipto, lejos de ser un refugio seguro, se convirtió en un símbolo del rechazo persistente de Dios y las promesas de la restauración. Jeremías, aún en el exilio, seguía proclamando la verdad, desafiando la ilusión de seguridad que ofrecía Egipto. Su ministerio, ahora en tierras extranjeras, sirvió como un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios y de la gravedad de las consecuencias de la desobediencia. Así, la historia de Jeremías termina con un poderoso retrato de resiliencia y compromiso con la verdad divina, incluso ante el rechazo y el sufrimiento. Sus últimos días en tierras extranjeras nos recuerdan que, a pesar de las circunstancias, el mensaje de Dios no es ahogado por el cambio de escenario o la terquedad del corazón humano. Jeremías, el profeta de las lágrimas, continúa inspirándonos con su valentía y fidelidad, enseñando que incluso en medio del exilio y la adversidad, la voz de Dios sigue clamando por justicia y esperanza de restauración. El viaje de Jeremías nos ofrece una profunda lección sobre la fidelidad, el valor y el costo de la verdad. Incluso en medio de la destrucción y el exilio, se mantuvo firme en su llamamiento, desafiando las ilusiones y proclamando la verdad divina con valentía e integridad. Si has encontrado inspiración en la historia de Jeremías y quieres seguir explorando las fascinantes narrativas bíblicas, no te olvides de disfrutar este video y suscribirte a nuestro canal. Su inscripción es esencial para que podamos seguir trayendo más contenido profundo y enriquecedor. Nos encantaría saber tu opinión. Deja un comentario abajo compartiendo tus reflexiones sobre lo que más te impactó en esta historia. Gracias por mirar y hasta el próximo video.